este tu despacho? Sí. ¿Por qué hora llega aquí? Yo no vengo de hace 2 años. Desde que empezó COVID no he pillado. No viene. Siempre me trae. Entonces, si yo me traigo tu de esta mañana... De acuerdo, Federico y José Luis, cuando queráis podéis comenzar. Por favor, activar el audio. Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la tercera sesión dentro de este ciclo de sesiones científicas del Instituto Biosanitario de Granada. Mi nombre es Federico García, yo soy jefe de servicio de microbiología aquí en el Hospital Clínico San Cecilio y para mí es un placer y un honor presentaros al doctor José Luis Martín Rodríguez. Él es el jefe de servicio de rayos en nuestro hospital y durante toda la pandemia del COVID ha estado desarrollando modelos para lo que veis en esta pantalla y sobre lo que va a versar su charla de hoy, sobre la inteligencia artificial en la COVID-19 mediante análisis de radiografías de tórax. Entonces, sin más, yo doy paso al doctor Martín Rodríguez. Al final dispondremos de unos minutos para poder tener un coloquio y poder hacer unas preguntas. Y nada más, José Luis, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Federico, por la presentación. Y como vamos unos minutos tarde por un problema que he tenido de conexión con el ordenador, me he tenido que venir al ordenador de Federico y vamos a empezar. Pues la charla trata de inteligencia artificial en la COVID-19 mediante análisis de las radiografías de tórax. Bueno, hablaremos, los puntos básicos son del problema, de la inteligencia artificial, el diagnóstico por imagen, ¿no?, de nuestros equipos del trabajo y cuál es el futuro a este tipo de investigación, ¿no? Pues el problema es que cuando repasé la presentación en el fin de semana y ayer se confirmó, los casos confirmados en España superan ya los 5 millones. A nivel de Europa superan los 71 o 72 millones y a nivel mundial son casi 250 millones de personas confirmados con COVID, ¿no? Y bueno, pues esto supone un problema de salud pública. En esta diapositiva de los 5 millones que hay aquí confirmados en España, aquí están cómo se distribuyeron las primeras horas. Claro, acordaros que la primera hora, que era la del confinamiento, y cuantitativamente en el número de personas diagnosticadas es casi la más pequeña, ¿no? El problema afecta a todos los tipos a la población de cualquier tipo de edad, ¿no? Entonces, de esta cantidad que hay, de estos casi 5 millones de personas que hay en España, ¿no? Prácticamente un 10% han estado hospitalizados y prácticamente un 10% de ellos han estado en la UBI. Y la mortalidad, las defunciones confirmadas por esta patología, por el COVID, son casi 90.000, son más de 87.000. Afecta a todos los grupos de edad, como se ve, desde menores de 5 años hasta más de 90. Y aunque parecía que era de personas mayores, el grupo que tiene más diagnóstico, con casi 80.000 casos positivos, perdón, con casi 800.000 casos positivos, son los jóvenes entre 20 y 29 años. Y de ellos hay 123 muertos, es decir, que no es desdeñable, ¿no? Esta gráfica muestra lo que era a nivel mundial la primera ola, fijaros que pequeñilla, y el inicio de la segunda ola, que tuvo un segundo pico. Aquí estaríamos, en esta zona sería cuando terminó el confinamiento. Nuestro estudio se basa principalmente en los estudios, en las imágenes que había que hacíamos de radiografías de tórax de la primera
de la primera hora. Sería aquí donde tenemos recogido la mayoría de los casos, ¿no? Como digo, se convierte en un problema de salud pública, es decir, porque cuando hay tanta patología es muy importante detectarlo, quién está enfermo y quién no está, mediante un sistema de cribado o de screening. Luego, cuando hay tantos pacientes que se agota el sistema de salud público que tiende a desbordarse, también es muy importante la clasificación, el triaje, es decir, a quién hay que atender antes porque va a ser más grave o a quién se pueden tener unas medidas más expectantes o que requieran menos recursos sanitarios. Bueno, hablando del problema, ¿no? que era ese, que era lo que es la COVID, siguiente es la inteligencia artificial. Claro, para el que no tiene conocimiento, una definición fácil o sencilla de inteligencia artificial, aunque hay muchas, sería la siguiente. Es una rama de la informática que se dedica a crear sistemas, es decir, hacer una especie de programa informático o software que hacen tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, ¿no? Y haciendo un poco de historia, si os acordáis, en 1996 fue el campeón del mundo de ajedrez, era Garry Kasparov, y en una partida a 5 mangas, una computadora que se llamaba Deep Blue le ganó una manga al campeón del mundo. Un año después, Deep Blue ganó las 5 mangas a Kasparov. Eso fue hace 20 y tantos años, ¿no? Bueno, pues el juego de ajedrez que tiene un promedio de 20 movimientos, hay un juego todavía más complejo, un juego chino que es el Go, que tiene muchas más posibilidades de movimiento, que tiene 200 posibilidades en cada movimiento, ¿no? Pues nació hasta hace unos años otra computadora que era AlphaGo en el 2015, derrotó al primer jugador profesional de Go. Un año después, otra computadora derrotó al campeón del mundo en 5 mangas. 4-1 el año anterior le había ganado una partida, estas 5 partidas le ganó una. Pero es que un año después le ganó 100-0. Es decir, la inteligencia artificial se ha desarrollado de forma exponencial y en la capacidad de cuantificación y de realizar tareas matemáticas, pues supera con mucho a la inteligencia humana, ¿no? Inteligencia humana hay como distintos tipos de acercamiento o de forma de cómo trabajan estos software o estos programas informáticos, ¿no? Lo más fácil es decir, alguien que haga tareas que requieren inteligencia humana, pues una calculadora de las que utilizamos en BUG o en bachillerato en matemáticas, se podría decir que es una herramienta de inteligencia artificial. Pero las que vamos a ver aquí para tener una idea somera son el Machine Learning y el Deep Learning, que es una parte del Representation Learning. Bueno, el Machine Learning o el entrenamiento automático, es decir, esto es la inteligencia artificial son unos programas informáticos, unos software que van a hacer tareas, ¿no? Pues la primera tarea que hacen es clasificar los datos que se le muestran. Yo le puedo dar escáner de tumores cerebrales, es decir, si son glioblastomas, son meningiomas o son metástasis, y un software lo analiza. El Machine Learning, cuando tú le das los datos o le das pacientes que tienen COVID, neumonía o tumores pulmonares o normales, o les das coches, peatones o motocicletas para programas de inteligencia artificial de conducción automática. Entonces, un experto señala cuáles son los datos de interés, se le pasan a ese software y ese software los clasifica en si es un coche o no es un coche, si es un COVID positivo o no es COVID los hallazgos que tiene, o si es un glioblastoma o no es un glioblastoma en caso de tumores cerebrales. La segunda forma que hay es la Representation Learning, ¿no? Donde en la anterior, acordaos que había un experto, era el que hacía la extracción de esos datos para enseñárselo al software. En el Representation Learning, el algoritmo aprende por sí mismo. Es decir, ya no hay un factor humano que le diga estos son coches, estos son motocicletas o estos son peatones
para que el software de conducción automática, de automóviles de conducción automática lo haga. O nadie le dice esto es una neumonía, esto es un COVID o esto es un cáncer de pulmón o esto es un glioblastoma, un meningioma o una metástasis cerebral, sino que el propio sistema acaba diferenciándolos y él los clasifica al final del algoritmo en si son positivos o no son positivos respecto a la categoría que estamos estudiando, ¿no? Dentro del Representation Learning está la parte más avanzada de la inteligencia artificial, que es la que empleamos nosotros, que es el Deep Learning, ¿no? Donde además de que el algoritmo aprende por sí solo, aprende características que reflejan una estructura. Por ejemplo, si tuviéramos una imagen de un perro para identificar animales, una imagen que está formada, ya lo sabéis, por píxeles que son como cuadritos de imagen. El algoritmo no solo te dice dónde hay perro y dónde no hay perro, sino te dice el valor de cada píxel, identifica los bordes, la combinación de las formas y una serie de características. Y al final las interacciones matemáticas de estos son unas redes neuronales, son muchos algoritmos matemáticos que funcionan como una red parecida al cerebro humano, ¿no? Te daría la salida de si es la clase que tú estabas buscando o no. Esa clase, el aprendizaje de esas características, lo hace fijándose en diferentes cosas, en la intensidad de señal que tiene la imagen, en el borde, en la estructura, y a partir de esas características simples las compone y va hacia una información más compleja que sería la salida final, la casilla final de todas estas operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, para el Deep Learning, que es lo que hemos empleado para el diagnóstico del COVID, ¿no? O de la COVID, esta arquitectura que simula una red, como una red de neuronas, donde están unas zonas de entrada y unas zonas de salida, y dentro hay una serie de capas de funciones matemáticas, se llama CNN o red neuronal convolucional, ¿no? Pero ¿cómo aprenden las máquinas? ¿Cómo aprende el software? Hemos dicho que hay distintas formas y hay esta que es la que aprende solo. Pues se aprenden entrenando. Como cualquier cosa en la vida se aprende entrenando, ¿no? Y hay tres formas de aprendizaje. El aprendizaje supervisado es que tú le das a la máquina la información diciéndole esta radiografía tiene COVID, esta radiografía no tiene COVID. Esto es un glioblastoma, esto es una metástasis. No le dices dónde está, sino cuál la tiene, cuál la tiene. El aprendizaje no supervisado sería que tú le das todas las radiografías, los que tienen COVID, los que tienen cáncer de pulmón, los que tienen neumonía, o en el ejemplo de la conducción automática, tiene los coches, los peatones, los árboles, los bordillos, y ella sola sabe diferenciarlo. Y la tercera, que sería aprendizaje por refuerzo, que es cuando por cualquiera de ellas se clasifican estas categorías, es decir, paciente con COVID o paciente sin COVID, o glioblastoma funtiforme versus ametástasis o meningioma frente a paciente normal. Si los casos que se equivoca se vuelven a reintroducir en el sistema y se le dice que se ha equivocado para que vuelva a aprenderlo. Y los casos positivos se refuerzan, se le da como un premio. Bueno, pues esto es la forma como funcionan estos algoritmos matemáticos. Hay unas funciones de entrada, unas relaciones entre ellos con unas funciones matemáticas y al final hay una función de salida que es lo que intentamos clasificar. Esto forma de algoritmo es muy parecido a las neuronas del cerebro humano. Y entonces este sistema se llama perceptrón o neurona artificial, donde las primeras conexiones serían como la sinapsis, la relación entre ellas las dendritas, la función activadora sería el cuerpo y la salida sería el axón. Y es la unidad funcional de la inteligencia artificial, ¿no?, de cada
neurona artificial se llama perceptrón, ¿no? Esto va a cambiar la forma de actuar en muchos campos de la medicina, pero del diagnóstico de imagen, que es el que a mí me incumbe, la aproximación tradicional es que los técnicos de rayos obtienen las imágenes, resonancias, radiografías, tal la que sea, eso va a una base de datos, un sistema digitalizado de ICON, y el radiólogo pues estudia esas imágenes y emite un informe. El futuro va a que los técnicos seguirán haciendo esos estudios de imagen, irán a nuestros PAS, a nuestros repositorios de imagen, y luego un sistema de neuronas artificiales, una red, hará el diagnóstico, clasificará las enfermedades, incluso hará los informes, el informe de ese estudio, ¿no? Bueno, he dado esta explicación para la gente que no está en el tema, que entienda un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Vamos al diagnóstico del COVID. El COVID es una enfermedad multisistémica que afecta a muchos órganos del organismo, pero el diana es el aparato pulmonar, son los pulmones, es el órgano diana. El diagnóstico es un diagnóstico microbiológico, pues está producido por un virus, es diagnosticar la presencia de ese virus y es por medio de la PCR-RT o por test de antígenos. Por imagen nosotros podemos ver los daños que produce esta patología en el órgano diana, es decir, en los pulmones. Se pueden ver mediante TAC o mediante radiografía simple de tórax, viendo las lesiones que produce, tanto en una técnica de diagnóstico como en otra. Y nosotros hicimos el estudio con radiografía en vez de por TAC. Se sabe por la cantidad de pacientes que se han hecho y la cantidad de estudios que el TAC tiene una sensibilidad de detección casi muy parecida a la PCR, que son entre el 95 y el 97%. Pero ¿por qué hemos hecho nosotros el estudio con radiografía en vez de con TAC? Pues uno, porque las radiografías radian menos que un TAC, las radiografías son más baratas que el TAC, las radiografías son más disponibles que el TAC. En los centros de salud, en casi todos los centros de salud hay aparatos de rayos X y TAC ya te tienes que ir a un hospital. Y luego las radiografías se pueden hacer con un equipo portátil, te lo puedes llevar a la UBI, te lo puedes llevar a urgencias, te lo puedes llevar a reanimación, incluso te lo podías llevar a la residencia de ancianos donde que se veían tan afectados al principio de la pandemia. Y el resultado es que aquí tenemos un ejemplo de un paciente, el mismo paciente, una radiografía antigua que tenía donde era normal y una radiografía donde tiene COVID, donde se ve una afectación del parénquima pulmonar, de los alveolos, que es periférica, parcheada, que afecta a las bases, de distribución bilateral, ¿no? Eso es la imagen típica. Desde el principio de la pandemia, este es un artículo de Radiology publicado en marzo del 2020 y esto prácticamente empezó a final de 2019, es decir, un artículo muy reciente. Ya se vio que con la radiografía de tórax se podían diagnosticar, había normalidades en el 69% de los pacientes comparado con el 90 y tantos % que tenían las primeras PCR, es decir, la PCR estaba, pues, por supuesto, por encima de la forma de diagnóstico, pero casi 7 de cada 10 se podía diagnosticar por radiografía, ¿no? Este es nuestro trabajo, es la simbiosis de dos equipos, un equipo médico que es el Servicio de Radiología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio y un equipo de ingeniería liderado por Paco Herrera, que son el Instituto Andaluz de Investigación de Ciencias Computacionales, que pertenece a la Universidad de Granada, ¿no? Entonces, entre estos dos equipos, trabajando conjuntamente, ¿no?, pues se hizo el sistema de aprendizaje de Deep Learning para el diagnóstico de forma automatizada con algoritmos para el diagnóstico de los pacientes que tenían COVID positivo, ¿no?
Y lo primero que hicimos fue una búsqueda bibliográfica entre los sistemas de inteligencia artificial que se habían publicado ya para el diagnóstico de la radiografía de tórax con pacientes con COVID sobre repositorios de bases de datos que había. Es decir, hay carpetas, archivos, repositorios, es decir, hay bibliotecas de radiografías de tórax que están ahí accesibles, ¿no?, en las nubes y para estudiarlas. Y basándose en eso, distintos investigadores habían encontrado sensibilidades para el diagnóstico que iban entre el 92 y el 96%. Entre el 96%, ¿no? Cuando nosotros hicimos nuestras pruebas con estos repositorios de bases que están disponibles a nivel mundial, que eran la Cohen y la Kaggle, nosotros con nuestro algoritmo llegábamos que teníamos un 98%. Entonces decíamos, bueno, si es que esto es casi mejor que la PCR, detectamos un poco por encima de lo que detectan los demás y llegamos casi a lo que es la PCR. Y claro, pero pensamos que esto no era real. Y empezamos a preguntarnos por qué ocurría esto. Y ocurría, esto tenía un fallo de falsos positivos, que era el problema de los datos. El problema de los datos es que las radiografías procedían de más de 15 países y lo que utilizaba para comparar era casos graves, en la mayoría eran casos graves. Y se comparaba los casos esos de COVID, que eran de patología grave, ¿no?, con casos de otras enfermedades que no eran COVID. Y entonces esto es como si comparas peras con plátanos. Entonces, rápidamente se veían que eran las peras y que eran los plátanos, pero ese no es el sistema real. La primera versión de estos casos solo tenía 76 COVID y en el segundo 190 con respecto a 8.000, más de casi 10.000 placas radiográficas. Y otro problema que tenían los datos y que nos fijamos nosotros es que en estas bases, claro, como tú no le dices a la máquina un sistema de aprendizaje automático, es decir, tú le das la placa y ella se fija en las diferencias, pues muchas diferencias estaban, por ejemplo, ya sabéis que los técnicos rotulan las placas, ponen derecha o izquierda, o RL en los sistemas anglosajones, o los pacientes tenían una prótesis o tenían un marcapasos. Entonces, todo eso lo diferenciaba y eran falsos positivos. Esos datos no eran reales. Entonces, nuestro objetivo fue plantearnos un sistema automático que ayudara al diagnóstico y, si es posible, al pronóstico mediante los hallazgos en la radiografía de tórax, pero basado en un modelo de deep learning que fuera fiable, que realmente midiera lo que quiere medir y clasificara lo que quiere clasificar, ¿no? Y crear también una base de datos de radiografía de tórax COVID-19 de alto valor clínico, es decir, que estuvieran todos confirmados con PCR. Fruto de este trabajo, pues se publicó pues, en una revista biomédica, pues este trabajo, ¿no?, que es COVID Granada, que es como llamamos nuestra base de datos, y nuestra metodología la llamamos COVID Smart Data Net, ¿no?, para predecir el diagnóstico de los pacientes de COVID-19 basado en radiografías de tórax, ¿no? Y hicimos nuestra base de datos y fue pacientes COVID positivos, todos tenían que tener PCR y radiografía hechas en la misma hora, en un intervalo de 24 horas, que prácticamente desde que llegaban a urgencias se sospechaba, se le pedía radiografía de tórax y se le hacía PCR. Y además nosotros los clasificamos en niveles de gravedad. Sabéis que hay pacientes que tienen COVID positivo PCR, pero son asintomáticos. Pues nosotros eso lo incluíamos en una clase que era asintomática. Otros que tienen enfermedad leve, moderada o grave, que incluso tiene que ir a la UBI, diferenciándolo. Y para compararlo, en vez de utilizar repositorios con otras patologías que tienen el problema de los datos que hemos comentado antes, utilizamos radiografía del año 2018, cuando no había COVID, no se conocía que hubiera COVID, realizada en los mismos equipos, para que no hubiera diferencias técnicas entre unos estudios y los otros. Para valorar o gradar la
gravedad que tenían estos pacientes, utilizamos un sistema que también se había publicado ya en marzo de 2020 de los primeros casos en China, basado en la metodología RARE, donde se divide cada pulmón en 4 partes, es decir, hace una línea por la mitad de los campos pulmonares y luego en cada mitad hace otra mitad, divide cada pulmón en 4 partes y tiene un máximo de 8 cuadritos. Lo normal, o paciente con radiografía normal, o por ejemplo los pacientes asintomáticos que no tenían tampoco allá con la radiografía de tórax, pues se le daba un 0. Los que tenían 2 cuadritos le dábamos nivel 1, moderado entre 3 y 6 cuadritos, y los que tenían más de 6 cuadritos le decíamos que estaban graves, ¿no? Y este es el sistema que teníamos nosotros de hacer gradar la gravedad mediante radiografía de tórax según la afectación de más o menos campos pulmonares que hubiera entre 0 y 8, ¿no? Y de en nuestra primera tanda recogía 426 imágenes positivas con COVID, todos con PCR confirmados en las primeras 24 horas, estaban la radiografía y la PCR, y los casos negativos no había duda porque eran de 2018, ¿no? De 2018. Pues entonces estos positivos, y gradándolos por la radiografía, nos dimos cuenta que había 76 pacientes que eran PCR positivos, pero eran normales en la radiografía o estaban y clínicamente estaban asintomáticos, con hallazgos leves 100, moderados 171 y 79 de severos, ¿no? Y creamos nuestro algoritmo para intentar que las redes neuronales convencionales hicieran el diagnóstico. Y a la entrada lo primero que hicimos fue segmentar la radiografía. Segmentar la radiografía es coger los pulmones y desestimar los demás. Esto es un ejemplo de una radiografía de tórax de una paciente y veis que además de los pulmones se ve parte del abdomen, se ven las mamas, se ven los codos. Cuando los técnicos marcan, ponen derecha e izquierda, a veces lo marcan en el número para que no estorben los campos pulmonares. Pues todo eso se basaba en las primeras publicaciones que se hicieron y por eso la sensibilidad de las predicciones diagnósticas era tanta. Después hicimos una cosa que se llama GAN, que es transformaciones de la radiografía, que es como angularla, hacer como la inversa, es decir, hacer una serie de modificaciones a esas radiografías originales que se pasaron de formato Envigon a JPG para que los algoritmos fueran entrenando también con ellas, ¿no? Hicimos otra cosa que era como hacer la radiografía y la inversa, una cosa que se llama twin, que es como gemelos. Y al final de todo eso, de todas esas redes, salía una probabilidad de que esa radiografía fuera COVID positiva o COVID negativa. Pero nosotros no le habíamos dicho a la máquina, no le habíamos señalado dónde se tenía que fijar, ¿vale? Bueno, pues haciendo esto vimos la precisión que teníamos con respecto a otras series que ya cuando se habían planteado a nivel mundial el problema de los datos que tenían. Y vimos que las otras series publicadas, COVINET-CR, COVINET-CAT, estaban entre un 65 y un 67% y nosotros alcanzábamos un 76%, que era un poco más de lo que veía el ojo humano. Recordaros que las primeras publicaciones de radiólogos decían que el ojo humano podía ver el 69%, pues con el sistema de inteligencia artificial se podían ver el 76%, que no era el 98% tampoco, como decían las primeras publicaciones. Y el resultado nuestro, calculando la precisión diagnóstica en función de la severidad, nos dimos cuenta que aunque el radiólogo viera el paciente asintomático con PCR negativa y placa normal, nosotros no veíamos nada, pero la máquina veía casi 1 de cada 4 decía que tenía COVID. Los leves veía 2 de cada 3, los que tenían enfermedad moderada veían 8,5 de cada 10 y los que tenían enfermedad severa prácticamente los verían todos. Entonces, conforme aumentaba la severidad, se veía la precisión diagnóstica. Acordaros también que los primeros estudios que había eran con casos severos, no habían tenido en cuenta el resto, ¿no?
Y bueno, y llegado a eso, pues ahora, ¿qué hacemos? Nos planteamos el futuro y seguimos trabajando en ello los dos equipos y nos hemos planteado si puede la evolución radiológica predecir el curso de la enfermedad. Para eso estamos haciendo ahora unos sistemas de predicción, que estamos en la fase esa de ensayo-error, ¿no? Si hay relación entre la respuesta inmunológica del paciente y las imágenes, o si puede haber hallazgos de imagen, biomarcadores que permiten anticipar cuál va a ser el mejor tratamiento. Y otra cosa que es dónde se fijan las redes neuronales, dónde se fijan para clasificar y diferenciar las clases, porque la inteligencia artificial es como una caja negra. Es decir, si tú le das los datos sin etiquetar y él al final te los diferencia en clases, tú no sabes cómo o en qué se ha fijado. Intentamos identificarlos por mapas de colores. Aquí tenemos el mismo paciente con una radiografía original que tenía leve, tenía una afectación leve, tenía solamente 2 campos pulmonares. El algoritmo da positiva y se fijaba en esta zona, pero es que este mismo paciente con una radiografía de 2018, fijaron los mapas de colores que son relativamente parecidos, y esta era negativa, el algoritmo daba negativa y aquí da positiva. Es decir, que ahí también hay un campo de investigación importante. Nuestra siguiente idea, es decir, extendimos esto a otros centros de España que están aquí señalados en el mapa que quieren colaborar, de Zaragoza, de Valencia, de Alicante, de Córdoba, de Santiago, ¿no? Para hacer una base de datos más amplia, tener más datos es más fácil hacer inferencias, ¿no? Y por qué no incluirnos en una base de datos mundial que sería el COVID-Granada.3, ¿no? Llegado el caso, ¿no? Y bueno, pues para terminar, pues decir pues, que hay un futuro, ¿no? Prometedor que permitirá que el análisis de imagen, inteligencia artificial, con la colaboración entre ingenieros y radiólogos, pues hará que la medicina personalizada sea una realidad. Ya no hablemos de inteligencia artificial, sino de algo más que será la suma de los dos, que es la inteligencia aumentada. Pues nada, pues muchas gracias por la atención. Paso a Federico, estamos aquí en el mismo ordenador. Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por la presentación, interesantísima. Y enhorabuena por el trabajo y por la iniciativa. En época tan difícil como la que hemos vivido y la que estamos viviendo, el tener todavía la fuerza para poder investigar y trabajar para la mejora de los pacientes, pues es de agradecer y enhorabuena. Vamos a mirar el chat a ver si tenemos alguna pregunta y si no, mientras los asistentes se animan, tenemos unos minutos para poder discutir entre nosotros. Yo soy totalmente profano en esto de la inteligencia artificial, pero a la vez creo que es una vía de desarrollo, de expansión y sobre todo de anticipación, ¿no? Y por ahí es por lo que te quería preguntar, hacerte la primera pregunta, y es ¿cuándo, no sé si se prevé o no, porque todo esto que tú nos has mostrado es un poco como a toro pasado, ¿no? Hay que enseñar, cuando aparece algo nuevo, evidentemente hay que enseñar. Y esto a lo mejor pues lleva unos meses y perdemos un tiempo muy interesante y muy importante para poder abordar el problema de salud que nos afecte en ese momento. Entonces, mi pregunta es, imagínate que dentro de 3 años tenemos otra pandemia por otro virus o por lo que sea. Todo lo que se ha aprendido con esta pandemia en el sentido de la inteligencia artificial, del desarrollo de modelos, ¿se podrá implementar, se podrá hacer de una forma más ágil, más rápida, para que podamos utilizarlo enseguida que esto aparezca? ¿Cómo ves tú esto en el futuro? Porque yo creo que el futuro pasa por esto, ¿no? Pasa porque tengamos oportunidad de utilizar estas herramientas cuando tenemos el problema, ¿no? Sí. Los avances en inteligencia artificial son exponenciales. Os podría traer algunos artículos que tienen
algunas gráficas de cómo avanza el conocimiento humano y cómo avanza el conocimiento de inteligencia artificial. Ahí se ha visto el ejemplo del desarrollo en los juegos, como cuando la máquina aprendía a jugar un año, el experto, el campeón mundial, te ganaba 4-1 y al año siguiente ya la máquina te ganaba 100-0. Es decir que aprenden que da miedo. Es decir, que esto aprenden que da miedo. Y luego, los mismos algoritmos, los algoritmos no son específicos prácticamente para una sola cosa. Es decir, que una vez que tú lo entrenas algo y ya saben algo, aprenden antes otra cosa. Es decir, aprenden antes otra patología. Pues ya han aprendido una forma de clasificar que no se sabe cómo. Es decir, que es la caja negra. Pero los que ya han aprendido, antes aprenden otra nueva patología. Nosotros, con respecto a la anticipación y eso, al principio, ya sabes la dificultad que había con las PCR y tal, ¿no? Que te voy a contar que tú no sepas. Entonces era una forma de cribaje como de rápida, de triaje, es decir, esto es para adentro, esto es para afuera, ¿no? Esto es para afuera. Y teníamos también la idea de haber sacado una app que, para poder integrarla incluso en los móviles y que un médico desde donde estuviera, de cualquier sitio del mundo, porque en todos los sitios no hay, pero teléfonos móviles sí tienen en todos sitios, que con la radiografía, que es una cosa barata, disponible y que sea en todos sitios, metiera su imagen en esa app y te diera la probabilidad de si tiene o no tiene, o si leve, moderado, grave. Y conforme al futuro, pues yo creo que sí, es decir, que si volvemos a otro, seremos más rápidos que hemos sido en este. Muy bien, estupendo. Pues tenemos algunos comentarios y ahora mismo tenemos una pregunta de Mercedes Villalobos, que dice que le ha llamado la atención lo que has comentado, José Luis, sobre saber en qué se fijan las máquinas, qué interés tiene aprender de ellas para nuevos programas y nuevos aprendizajes. ¿Quieres comentar algo sobre esto, José Luis? Bueno, sí, es decir, es que eso se llama la caja negra, es decir, se llama la caja negra, como decía, pero nadie sabe es una línea de investigación que en toda la gente que se dedica a la inteligencia artificial, es que a lo mejor estos son 50 capas de algoritmos, es decir, de redes, es decir, una red que tiene 50 capas. Las primeras, me acuerdo yo cuando era residente y estaban que había de una capa, era de 50 o de muchas más, y no se sabe dónde se fija. Se puede saber a través de los mapas de color, como habéis visto ahí, que son más groseros, y eso, con la ayuda de revisión a posterior de los expertos en distintos campos, se pueda saber. Se intuye que se fijan en la densidad de píxeles, en la textura que tiene, porque al final en el píxel, o no, si es una radiografía tórax, o en el voxel, si es un TAC o una resonancia, ahí está toda la información de la radiofrecuencia que el ojo humano no es capaz de percibir, y a lo mejor los algoritmos matemáticos sí lo perciben. Esto enlaza mucho con los estudios de radiómica que se están haciendo prácticamente de todas las enfermedades. Muy bien. Pues de momento no tenemos más preguntas. Yo te voy a hacer una última pregunta mientras acaba de entrar ahora mismo una pregunta desde Elche, en el que te preguntan, José Luis, que por qué crees que la inteligencia artificial no está tan desarrollada, si sabemos y está publicado que hay programas de detección en muchas de las disciplinas de la salud pública. Y sobre todo, bueno, la pregunta es si crees que si esto es una amenaza para los radiólogos, que vaya a perder algún trabajo o algo. Es decir, si la principal revista como mayor factor de impacto en la radiología es Radiology, que es la revista de la Sociedad Americana. Radiology ha sacado una segunda revista de hace unos años que es solo de inteligencia artificial, es decir, que publica solo inteligencia para tener una idea de la dimensión que tiene. Y hay efectivamente, hay muchos programas que hay
para todas las patologías, para la mama, para el hígado, para la próstata, para todo. Hace un par de años, en una reunión de gurús de inteligencia artificial que hubo en Canadá, uno de los asesores de Google dijo que él recomendaba a Canadá que dejara de formar radiólogos, que ya no hubiera residentes de radiología, porque en 5 o 10 años las máquinas lo harían todo, ¿no? Y entonces era una pérdida de recursos. Lo que se está viendo al revés es todo lo contrario, es decir, que las máquinas necesitan esa supervisión, y yo lo digo como con otros ejemplos que hay inteligencia artificial, y todos sabemos que los aviones tienen pilotos automáticos con software de inteligencia artificial que permiten hacer el vuelo solo. Pero ¿quién se haría un viaje en un avión que solo lo llevara una computadora y que no fuera un piloto, ¿no? Es decir, también hay equipos de robótica que permiten operar, pero bajo la supervisión de los cirujanos. Yo creo que han venido para hacer tareas que sí, que requieren inteligencia humana, complejas, que pueden hacer muchas en menos tiempo, y lo que permitirá es que haya más accesibilidad al diagnóstico, no que no se preocupen desde Alicante, no se preocupen desde Elche, que Curro, me imagino que será Curro, que no van, que los radiólogos no van a desaparecer por el momento. Muy bien. Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias. Yo creo que estamos en tiempo y si no hay más preguntas, pues agradeceros a todos los asistentes el haber estado con nosotros en esta sesión, agradecerle, como no, a José Luis, el excelente overview sobre inteligencia artificial y el excelente trabajo que ellos han realizado, animarte a ese 3.0 que planteas a nivel mundial, que espero que lo lidere desde aquí, porque para nosotros es un auténtico honor. Y nada más, agradeceros a todos y emplazaros a la siguiente sesión que tendremos en el IBS antes de que acabe el año. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes, y que tengáis buenas tardes.